Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya, otra vez son buenos días. Me faltan 45 minutos para las 12. Bueno, quiero, antes que nada, y haciendo eco de lo que la hermana Edith estaba mencionando, contar una anécdota de mi vida, un poco vergonzosa, pero a la vez muy chistosa. Como ustedes sabrán, pues yo me dedico a cuestiones de computación. Entonces, hace unos 16, 17 años, 18 años más o menos, estaba yo configurando un servidor y tenemos una compañera, una amiga, pues ya no nuestra compañera, que mide como 1,83, 84, ella es mujer y es fuerte, ¿no? Entonces yo estaba configurando un servidor a temprano y ella a un lado estaba configurando otro aparato para que nos servía para comunicarnos, y ella estaba enojada, no sé, ya ven cómo son las mujeres. Estaba enojada, quién sabe por qué. Y para esto teníamos 5 o 6 compañeros de nuevo ingreso ahí atrás, que de esas veces ya ves cuando uno recién entra a trabajar, uno como está ingeniero o matemático, que sean muy solícitos en comunicarse. Y no sé qué pasó con Amparo, que se voltea. Para esto había una caja de una impresora grande ahí, como a 3 metros de donde yo estaba. Me pega con la cadera y me avienta por los aires y caigo dentro de la caja. Pero no me di cuenta de qué pasó, y resulta ser que todos los muchachos que estaban ahí, los de nuevo ingreso, estaban así con que me río, no, hasta que ya de plano soltaron toda la caja. Así que cuando usted se sienta ahí en la mesa, hermana, yo dije, eso ya me pasó alguna vez a mí también. Bueno, hermanos, ayer fue un día muy particular. Ayer fuimos testigos de un milagro de Dios. Fuimos varios de nosotros al aeropuerto y recibimos a nuestro hermano Alejandro. Entonces él ya está aquí en Guadalajara. El reencuentro fue así como de película. Solamente faltó la musiquita romántica y toda la cosa. Y hermanos, los dos se fundieron en un abrazo. Fue un momento muy lindo, ¿no? Y finalmente, hermanos, pues digo esto porque la iglesia en general estuvo orando junto con nuestra hermana Cintia por espacio de 2 años y medio, ¿no? Y vimos la fidelidad de Dios en la protección de la vida de Alejandro de una forma increíble, y también vimos la protección de Dios en la vida de Cintia, ¿no? Entonces, pues ya están juntos. Hoy no vinieron, les dimos el día. Van a estar toda la semana fuera de la ciudad, pero el siguiente domingo, hermanos, hay pachanga en la iglesia. Vamos a aprovechar también bueno, vamos a tener bautizos, pero finalmente también, hermanos, vamos a comer junto con nuestros hermanos, ¿no? Yo creo que ya el siguiente domingo, ya con más calma, después de que ellos hayan platicado muchas de las cosas que tienen que platicar, pues van a compartirnos con nosotros su felicidad, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por esto, ¿no? Y usted también goce, hermanos. O sea, ver esta situación de primera mano no es de todos los días, ¿no? Entonces, damos muchas gracias por ello. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, y ahora te suplicamos también por los enfermos de la iglesia. Te suplico mucho por la salud de mi padre, Señor. Te suplico que tú le guíes a los doctores, Señor, y finalmente le des tranquilidad en su alma. Te suplicamos también por Christopher, Señor, que tú quebrantes su corazón. Te suplicamos también por Alejandro, que lo cuides, Señor, en donde estés, Señor, y finalmente que tú guíes a las personas que lo cuidan también. Te suplicamos también por Gaby, Señor, que tú finalmente le recuperes, Señor, que ella pueda ver tu gloria a través de ello. Y te suplicamos también por Lupita, Señor, que sigue con sus problemas. Te suplicamos que tú bendigas a la congregación, bendigas lo que somos, y ahora, Señor, te suplicamos que bendigas también el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es fuente y es luz para nuestro camino. Y ahora, Señor, te damos gracias en nombre de Jesús. Bueno, hermanos, casualmente, y digo casualmente porque en el mundo, en el reino de Dios no hay casualidades, vamos a hablar de Romanos capítulo 8, versículo, si me acompaña por favor, Romanos capítulo 8, versículo 28-29.
Romanos 8, capítulo 8, versículos 28 y 21, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vuelvo a leer, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, aquí podemos meternos en una discusión teológica de muchas tradiciones cristianas acerca de lo que es la predestinación o no. Sin embargo, obviando el hecho de la predestinación, vemos que finalmente nosotros fuimos salvos o somos salvados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dios lo tiene muy en mente. ¿Cuál es el propósito por el cual usted vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Y por ende podemos decir cuál es el propósito, el fin último, la meta de ser cristianos. Ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Esa es la meta, menuda meta, ¿no? Es decir, finalmente el propósito de nosotros es que nosotros seamos, lo podemos decir de manera, santos. Y esa meta es individual en la vida del cristiano. No puede haber un cristiano que no sea santo. Quiero que lo entiendan muy bien. En mayor o menor medida, el cristiano debe de producir ¿qué? Santidad en su vida. Por una causa muy simple. Vamos a, póngase aquí, Hebreos capítulo 2. No, Hebreos capítulo 2. 12, versículo 14. Dice: no sea que haya... no, perdón. Sí, perdón. Es que no los numeritos. Seguid la paz con Dios, con todos, perdón, y la santidad, sin la cual ¿quién? Nadie verá a Dios. Es decir, que es una condición necesaria la santidad para poder ver a quién? A Dios. Nadie verá a Dios. Es importante. Ahora, sin embargo, ¿qué es la santidad? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué es un hombre espiritual? Bueno, ¿qué es la santidad? ¿Cómo definimos la santidad? ¿Cuántos ejemplos damos? ¿Qué es un hombre santo? Bueno, normalmente en la definición que da el mundo seglar, el mundo religioso, las religiones antiguas, también un hombre santo es un hombre que tiene un aro de luz aquí arriba. ¿No lo han visto en las pinturas? Un aro de luz aquí arriba. Además, normalmente son monásticos. ¿Qué quiere decir con esto? Están retirados en un monasterio, viven apartados de la gente. No, eso sucede también en las religiones hindúes, en las religiones dármicas, como también en las religiones occidentales, ¿no? Adicionalmente tienen virtudes excepcionales. ¿Se da cuenta? En el caso de la tradición católica, muchas veces los santos pueden hablar con los animales, como ¿cómo se llama? San Francisco de Asís, exactamente. Pero ni lo pensó, ¿no? O finalmente tienen un patronato específico sobre alguien, ¿no? Sobre un gremio, ¿sí? Por lo tanto, son objeto de culto. Digo, bien o mal, son objeto de culto, ¿no? ¿Qué sucede cuando una muchacha está soltera de ya muchos años? ¿Qué le dice? ¿Que pongan a quién? Al santo de cabeza. O sea, son objeto de culto. Finalmente. Adicionalmente existe una elevación ética, ¿no? ¿Sí lo han observado? Lo ponen como un ejemplo de conducta, de virtud. Los gurús en la India, los Vedas en la parte védica de la religión budista, o finalmente también los monjes, algunos monjes católicos, o también anglicanos, y finalmente son ascéticos normalmente, ¿no? Ellos castigan su cuerpo, o finalmente en algunos casos, por asombroso que parece, puede estar encima de un poste por 50 años en el desierto. Así es como se define la santidad. Sin embargo, vemos que la Biblia exige santidad a todos los hombres para que puedan ver a Dios. ¿Qué querrá decir? Que yo me voy a despojar de todo, me voy a subir a un poste y voy a estar contemplativo toda mi vida. Que en una cuestión práctica de día a día, ¿cómo es que nosotros somos santos? Porque la cuestión es muy importante, hermanos. Dice: sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a capítulo 7 de Romanos, ahí, continuando con la misma esencia de lo que estamos viendo.
Fíjense lo que dice, porque las conclusiones del capítulo 8 están ligadas al capítulo 7, dice, versículo 7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y está hablando de cómo es que, aún siendo él creyente, Pablo tenía un conflicto muy fuerte. Dice, porque por un lado él deseaba, siendo creyente, cumplir, amar a Dios, pero por otro lado existía la realidad práctica de que él vivía, había pecado, había una carne, más que pecado, había carne, y esa carne, los deseos de la carne no eran compatibles con los deseos de Dios. ¿No le ha pasado eso? ¿Se acuerda lo que pasa, lo que sucedió en Gálatas, por ejemplo? El tema del libro, de la carta de los Gálatas, es de que, bueno, efectivamente había creyentes en Galacia, y a esos creyentes se había infiltrado una oleada de judíos que querían regresarlos a una virtud definida a través de las buenas obras. Y de alguna forma lo que está diciendo Pablo es, bueno, la ley se tiene que cumplir. De alguna forma la ley debe ser cumplida porque es una cosa buena, es una cosa que Dios la dio. Pero ¿cómo es que cumplimos la ley? Y dice yo, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Se da cuenta? Dice, no obstante que yo deseo obedecer la ley, yo quiero hacer lo bueno, hay un mal que sigue viviendo en mí. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más en la carne a la ley del pecado. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Pues que él finalmente tenía una lucha muy frontal y muy consecuente con sus deseos. Con sus deseos. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? Le voy a poner un ejemplo. Yo he viajado mucho en avión. Antes que construyeran la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, normalmente salía por la sala 9 en mis vuelos de regreso a Guadalajara. Un día yo estaba ahí y resulta ser que en Guadalajara había una expo de moda. Entonces pareciera ser que la mayor parte de los judíos mexicanos o los judíos ortodoxos se dedican a hacer ropa, porque en la terminal donde yo estaba había judíos ortodoxos hasta decir basta, y eran las primeras horas de la mañana. Pero junto con los judíos viajaban también un grupo de modelos, porque era una expresión de moda, ¿no? Entonces había un judío joven, el ortodoxo, traía su barba, traía su sombrero, traía también la mezuzá aquí en la cabeza, las tiras en el cuello, un judío, y traía su dalet y estaba orando, porque era la hora, estaba con la Torah en la mano y se estaba balanceando. Entonces yo ya estaba sentado porque estaba esperando que nos avisaran, y pasó una modelo. Estaba joven, guapa la muchacha, llega a casa, ¿no? Pero bueno, el punto es, porque me quedé bien y fue muy chistoso. El judío dejó de estar balanceándose, observó a la muchacha, sacó el escáner y como que reaccionó, me volteó a ver a mis hijos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí, hermanos? Finalmente, nosotros podemos proyectar una religiosidad hacia el exterior, pero los deseos y los deleites de la carne siguen viviendo ¿en dónde? En la carne. Y ese era el problema con los fariseos propiamente. Así muy vivió. Ellos proyectaban una religiosidad, hacían buenas obras, daban ofrendas, hacían todos los ritos que le exigían y aún más de la religión judía. Pero el problema no era ese, el problema era ¿qué? Interior. Totalmente interior. Entonces su santidad tenía que ser ¿cómo? Exterior. No, el problema era interior. Y lo que Pablo está diciendo aquí es precisamente, dice eso. Dice, porque veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en dónde? En mis miembros. ¿Usted ha luchado con ese tipo de cosas? ¿Ha luchado con el deseo de decir, bueno, Señor, quiero obedecer tus mandamientos,
quiero amarte devotamente todos los días, y hay un deseo interior que lucha en su carne, un deseo de codicia, por ejemplo, o un deseo de autoconmiseración, de decir, ay, pobre de mí, ¿en qué situación me encuentro? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Ese es un deseo carnal. O finalmente, Señor, ¿por qué a Él le das más que a mí? O sea, Él ni tan siquiera va a la iglesia, yo sí, y te sirvo devotamente. No ha tenido ese sentimiento en su corazón. No ha batallado con eso en su alma. O bueno, ¿por qué Él sí está en el ministerio y yo no? Si yo quiero y siempre he querido servirte. O finalmente, bueno, pues ¿por qué ella está más bonita que yo? O más guapo que yo. O ¿por qué Él tiene más dinero que yo? O la ira, ¿qué tal? Esa ira incontrolable que nosotros tratamos de justificar como una justicia propia y que está presente en donde, en nuestros miembros. Y se da cuenta que cada uno de nosotros batallamos con diferentes cosas. Digo, unos pueden batallar, sí, con lo que ven, con las mujeres que ven, o finalmente otros pueden batallar con la comida, con la gula, o finalmente otros pueden batallar con cuestiones emocionales, o finalmente otros pueden batallar con cuestiones vocacionales y de realización. Todo eso. Sin embargo, fíjese lo que dice. Ahora pues, versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? ¿Cuál es la intención de hacer esto? Está confrontando la lucha real, totalmente real de sus anhelos, de sus deseos en la carne. ¿Con qué? Con el control del Espíritu Santo. Usted puede decir, bueno, ¿cómo es que uno lucha? ¿Cómo vence esas luchas propiamente? ¿Con qué método? Como ustedes vieron, muchas personas han intentado eso a través de ¿cómo? De observar la ley. Cualquiera que sea la definición. Entonces tú te sujetas a toda esa ética. Pero eso no funciona. O finalmente muchos lo han hecho a través de sacrificios ascéticos, es decir, mortificar la carne, flagelarse, dejar de comer, vestirse en harapos, andar mendigando. Pero eso no resuelve el problema. Dice Pablo muy claramente, los que andan conforme a ¿quién? Al Espíritu. Conforme al Espíritu. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que lo liberó a usted de la muerte? Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más, en contraposición, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Entonces dice el versículo 3, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Conforme al Espíritu. Se da cuenta, según lo que dice la carta a los Gálatas, que intentar cumplir la ley en tus propias fuerzas es pecado, porque es carne. Intentar cumplir la ley de Dios en tus propias fuerzas es pecado. Intentar crear una religiosidad exterior en tu propio esfuerzo es ¿qué? Es carne, es pecado. Intentar clarificar la voluntad de Dios a través de una aprobación en tus propias fuerzas lo es igual. Y así vamos hablando de muchas cosas. ¿Por qué? Porque los que son espirituales son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? Siempre. Porque el verbo está en un presente continuo. Es decir, hoy me guía el Espíritu Santo, mañana me guiará, y así sucesivamente. En cada acción que yo hago, debo ser guiado por el Espíritu Santo. Pablo lo puso de una forma muy exagerada, es decir, porque si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Obviamente que si yo estoy comiendo, estoy glorificando a Dios. Bueno, es una forma exagerada, es una exageración, lo que se conoce como una hipérbole, para puntualizar o enfocar, hacer énfasis en un punto. Y el punto es que nosotros, como creyentes, vivimos y nuestra vida debe de ser ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Dice, por lo tanto, fíjense lo que dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y qué queremos decir? El problema, hermanos, según lo que está diciendo aquí Pablo, es lo siguiente. Usted puede intentar agradar a Dios, intentar, pero se necesita un nuevo nacimiento para que usted pueda agradar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense lo que dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puedo yo estar viniendo a la iglesia, puedo hacer mi estudio de BCI, puedo hacer mi devocional, puedo hacer muchas cosas, puedo ir a los campamentos y aún tirar palitos para consagrarme, o pasar al frente en cada llamado al altar, pero eso no necesariamente me hace cristiano. Estaba viendo hace un rato Juan capítulo 3, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche, y obviamente vino pues para que nadie lo vea, ¿no? Uno quiere hacer las cosas para que nadie lo vea, lo hace de tal forma que nadie lo vea. Y le dice a Jesús, Nicodemo a Jesús: Maestro, sabemos que has venido de Dios como eso, porque nadie puede hacer estas maravillas si el Señor no está con él. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Nicodemo y todos sus amiguitos del club de Toby, de los fariseos, podían percibir que efectivamente nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, y podían percibir que esos milagros de alguna forma provenían de Dios. Pero lo sobrenatural, aun cuando lo percibían exteriormente, no era parte de ellos. Nosotros podemos venir y deleitarnos con los testimonios de lo sobrenatural que experimentan muchas personas, situaciones que están fuera de nuestro control. Podemos ver cómo el Señor ha transformado la vida de tantísimas personas, y glorificamos a Dios por ello. Pero no se quede en eso, que no quede solamente que usted perciba la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios sea parte de usted. Porque dice que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, no te quedes con la percepción de lo sobrenatural en tus ojos, sino que lo sobrenatural sea parte de ¿qué? De tu vida, de tu diario vivir. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí el punto es que nosotros podemos estar en la iglesia, sí, y podemos deleitarnos con lo sobrenatural, sí, pero que lo sobrenatural sea parte de su vida, que se nazca de nuevo, que usted sea una nueva criatura, que el Señor lo transforme de tal forma que sea guiado por el Espíritu. ¿Cuántas veces? Siempre. Ese es el punto, es el creyente. Dice, versículo 12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. O sea que de alguna forma Dios espera de nosotros, o demanda, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos? Sus hijos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Qué es lo que Dios demanda de usted? Si es hijo suyo, si el Espíritu Santo mora en usted, si usted ha nacido nuevo, que usted sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Conectándolo con el principio, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es el propósito de Dios de nosotros? Que estemos a la estatura, o seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de habernos rescatado. Dice adicionalmente que a los que llamó también, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó también, ¿qué hizo? Glorificó. Dos propósitos en el llamamiento de Dios. Si usted ha sido llamado por Dios, Dios lo justifica en el momento de la salvación, lo hace justo, lo hace santo en ese momento, posicionalmente. Pero adicionalmente, Dios lo glorificó, lo santificó. ¿Qué quiere decir con eso? Que también quiere una santidad práctica. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Lo justifico, santidad posicional. Yo ya soy santo delante de Dios porque soy singular, soy apartado, pertenezco al conjunto de las personas que hemos sido salvos con gracia. Pero además nos glorifica. ¿Qué quiere decir? Nos santifica. Tenemos una santificación práctica, gradual. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese, hasta que estemos en su presencia, hasta que ya no tengamos este peso de la carne. ¿Se da cuenta? Y según eso, ¿quiénes son esos hijos? ¿Cómo es que nosotros llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo?
guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si usted le está dando vacaciones al Espíritu Santo, ¿qué quiere decir con eso? Que usted vive en su carne y que ese proceso de santificación está como detenido. ¿Y cómo se supone que lo vamos a reactivar? ¿Qué espera para que suceda eso? Ese es el punto. Ahora dice que adicionalmente el propósito es de que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Fíjense el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y bajo el contexto que lo estamos viendo, versículo 7, capítulo 7, capítulo 8, está hablando de algo muy importante. Que nosotros somos hechos a semejanza a la imagen de su Hijo, no solamente en su carácter, sino también en ¿qué? En su sufrimiento. ¿Se da cuenta? En su sufrimiento. Si usted es creyente, espere dos cosas. Uno es que Dios nos va a santificar siempre. Y otro, es muy probable que suframos. Es muy probable. Ahora, en el mundo hay aflicción, sea uno creyente o no. Digo, no es que la vida sea algo así de simple, o la mayor parte de las vidas no es así. O sea, nos roban, nos asaltan, nos defraudan, vivimos necesidades, o finalmente también hay enfermedades, hay desastres naturales, hay choques, accidentes, lo que sea. Sin embargo, está hablando que aquí, por el hecho de ser creyentes, sufrimos. O sea, que uno, como por ser creyente, añade esas cosas, además sufrimiento. ¿Por qué? Porque se espera de usted santidad, se espera de usted que esté controlado por el Espíritu Santo. Pero vimos que Pablo dice que esa es una batalla entre la carne. El hombre espiritual batallará con el hecho del rechazo, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido rechazados por nuestra familia? O peor aún, que nosotros nos ponemos en una condición de que hemos orado al Señor sobre una decisión y tienes que rechazar las invitaciones de otras personas, de tu familia, y te rechazan. ¿Qué tal que hemos tenido que renunciar a trabajos? Hemos tenido que renunciar a relaciones, hemos tenido que renunciar a muchas cosas, a sueños, a aspiraciones. Y no porque seamos muy buenos, sino porque la dirección del Señor ha sido en ese sentido. Y hay sufrimiento por ello. Pero peor aún, hermanos, también hay persecución. Hay maltrato. Y muchas veces hay muerte. Y en ese contexto es que dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y este texto es perturbador, hermanos. ¿Por qué es perturbador? Porque está diciendo, hermanos, que Dios Padre fue el que entregó a Dios el Hijo, ¿a dónde? A la muerte. Dios el Padre entregó a Dios el Hijo a la muerte. Dicho de otra forma muy cruda, hermanos, este texto está diciendo que Dios el Padre mató a Dios el Hijo para que nosotros podamos tener que vida eterna. Dios mató a Dios el Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Si Dios hizo eso con su Hijo, dice, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Usted en sus momentos de más honda desesperación no ha clamado delante del Señor y le ha dicho, ¿dónde estás, Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo por nosotros. ¿Dónde está el amor de Dios? Dios el Padre mató a Dios el Hijo para que usted pueda tener salvación. Dice,
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o tíos, o robos, o secuestros. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Si en un acto de libertad Dios entregó lo más preciado, es lo que está diciendo Pablo, para salvarte individualmente a ti, con esa misma pasión, ¿quién te puede separar del amor de Dios? Nada. El precio fue muy alto, lo que está diciendo Pablo. El precio que se pagó fue muy alto. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso es el negocio del cristianismo, hermanos. Somos contados como ovejas para el matadero. El circo romano, Vietnam, aún aquí en México. ¿Sabe que el primer creyente en México murió aquí en la ciudad de Guadalajara? Murió apedreado. Y en el lugar donde murió apedreado hoy hay una iglesia presbiteriana. El primer creyente en la ciudad de Guadalajara murió apedreado. ¿Se da cuenta? Vimos allá en Ajijic una película muy interesante sobre Juan Hus. Juan Hus fue precursor de la Reforma, son como 100 años más o menos antes de Lutero. Y él llegó a las conclusiones, leyendo evidentemente en la carta de los romanos, de que él no era salvo, que él necesitaba la gracia de Dios. Y que por fe, solamente por fe, se iba a salvar. Y sabe, él se le ocurrió la buena idea de compartir la buena nueva con todos sus congéneres en ese momento. ¿Y sabe cuál fue el precio que él recibió? Murió quemado. Si nosotros somos herederos de alguna forma de esa tradición de hombres y mujeres que han muerto por el Evangelio, ¿qué puede esperar que suceda con usted? ¿Sabe que adicionalmente la iglesia cristiana tradicionalmente ha crecido más a través de la persecución? Cuando nosotros, hermanos, estamos orando delante de Dios, extiende tu reino, ¿qué estamos orando? ¿Qué estamos orando? Sin embargo, aún en esa expectativa dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, más que la muerte, dice. ¿Por medio de qué? De aquel que nos ama. De aquel que nos ama. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, cuando usted esté en una situación de profunda desesperación, cuando usted sienta que no puede seguir más, acuérdese que Dios el Padre mató a Dios el Hijo para que usted pudiera tener salvación, y que esa es la razón fundamental por la cual Dios no lo va a desamparar nunca. Nunca. Y cuando usted esté postrado, llorando, totalmente desolado, diga: Señor, yo soy tu siervo, ¿cómo voy a ver tu gloria a través de todo esto? ¿Cómo voy a ver tu gloria? A eso hemos sido llamados. Y la gloria de Dios puede ser que yo muera. Y la gloria de Dios puede ser que aún muriendo, otros conozcan el Evangelio mediante eso. Y la gloria de Dios puede ser que su nombre sea glorificado por eso. Vamos por eso. En contraposición de esto, de lo que sería un hombre espiritual, el sábado pasado, nuestro hermano Gilberto Marshall nos dio una introducción o una plática acerca de la carta de Judas.
Y en la carta de Judas, está diciendo, Judas capítulo 17, es una carta que tiene un solo capítulo, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Dicho de otra forma, si tú no te guías por el Espíritu Santo, ¿por qué te vas a guiar? Por tus percepciones, por tus deseos, por tus inclinaciones, por tus gustos, por tus sentidos. Si no te guías por el Espíritu Santo, te vas a guiar por esto, por tus percepciones, por lo que ves, por lo que deseas, por lo que anhelas, por lo que crees. ¿Y cuál es el detalle de seguir de no seguir el Espíritu? Dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora fíjese lo que dice el versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, los que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, saludando a las personas para sacar provecho. Entre la contraposición, hermanos, va a haber gente que les diga: no, usted no sufra, pare de sufrir. O también le va a decir: no, Dios lo quiere bendecir con una casa. O decrételo. El Señor está en el negocio de que usted sea feliz en esta tierra. Dios tiene grandes propósitos para usted. Grandes. Usted aspira a la grandeza. Dice la carta a Judas, o la carta de Judas, la carta universal de Judas, que estos hombres no tienen el Espíritu. Que estos hombres no tienen el Espíritu. Y que normalmente se visualizan como hombres que ven sus propios anhelos, ven su propio provecho, y sobre eso ellos murmuran, no se sujetan a las autoridades superiores. Son las típicas estrellitas de que finalmente quieren toda su atención para ellos y acaparan toda la atención para ellos. ¿Y la gloria de Dios dónde está? Muy lejos de ahí. Muy lejos de ahí. Y dice que su fin va a ser ¿de qué? De juicio. Y usted compare esto, porque dice ahí mismo: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, lo que está diciendo aquí es: finalmente ustedes permanezcan, no nos escuchen, perseveren. Usted no escuche ese tipo de cosas ni las considere. Pablo dijo muy claramente, como lo hemos visto, es muy probable que ustedes tengan aflicción en este mundo y prueba. Y el Señor usa ese tipo de cosas ¿para qué? Para edificarnos y conformarnos a la imagen ¿de quién? De su Hijo. La meta del cristiano no es tener grandes posesiones, una gran realización, un gran futuro en esta tierra. La meta del cristiano es ser conformado a la imagen ¿de quién? De su Hijo. De su Hijo. Ya para terminar, déjeme contarle algo. Había un predicador, un hombre de iglesia, un hombre que iba a misiones, un hombre que tenía mucha elocuencia, y él finalmente estaba casado está casado pues, porque es real esto, está casado con una muchacha latinoamericana, y él es americano, y él ya tenían como 10, 15 años de casados. La esposa la acompañaba a todo el ministerio, y en una de las predicaciones que él estaba ministrando el evangelio en ese momento, ella percibe algo. No estoy salva. Todo lo que está diciendo él lo he entendido desde que era chamaca, pero yo no soy salva. Y ese día ella habla con su marido y le dice: oye, después de estar escuchándote,
me di cuenta que yo no soy sano. El Espíritu la llamó en ese momento y la convenció de pecado, de justicia y de juicio, y la llevó a un punto de arrepentimiento. Nosotros, hermanos, amigos, podemos confundirnos muy fácilmente. Podemos confundir en el sentido de tener una vida moralmente correcta y una vida llena de principios con una vida espiritual. No son lo mismo. No son lo mismo. Una vida espiritual fructifica. Según lo que dice Judas, dice que aquellos que no tienen el Espíritu son como árboles sin raíz, que son arrancados. En contraposición con el Salmo número 1 dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita ¿cuánto tiempo? De día y noche. Y será como que árbol plantado junto a corrientes de agua. Hace raíces. Cuando habla de agua, normalmente está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nutre. ¿Y qué sucede con ese árbol? Produce fruto. ¿Cuánto? Mucho. ¿En qué tiempo? En el tiempo del Señor. Usted produce fruto. Usted produce fruto. Usted está arraigado, fundamentado, junto a corrientes de agua viva. El Espíritu Santo brota de su interior. O solamente venimos a la iglesia. No se confundan. Me da mucho gusto que vengamos a la iglesia, pero mi responsabilidad es decirles que el punto no es solamente que vengan a la iglesia y que vean las maravillas de Dios, sino que las maravillas de Dios sean parte integral de su vida. Siempre. Siempre. Que su vida sea transformada. Que su vida sea transformada delante de sus ojos, y usted no pueda sentir sino el profundo sentido de gratitud, amor, misericordia y devoción a la persona de Dios. Eso es parte de su vida. O solamente lo ve de lejos. Si usted solamente lo ve de lejos, ¿qué impide para que usted venga y se arrepiente delante del Señor? Sin santidad nadie verá a Dios. Y a Dios no lo engañamos con nuestra falsa religiosidad. Él ve las entrañas de nuestro corazón y Él sabe si tenemos fruto o no tenemos fruto. Él lo sabe. Y usted también. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por este día y te suplico, Señor, te suplico que tu Espíritu hable fuertemente en nuestros corazones. Te suplico, Señor, que tú quebrantes nuestros corazones, que tú nos convenzas, Señor, de tal forma, Señor, que caigamos rendidos a tus pies y veamos tu gloria, Señor. Te doy tantas gracias, Señor, porque finalmente en un ejercicio de libertad suprema, Señor, has dado a tu Hijo para que podamos ser salvos, Señor. Y ese hecho hace que nosotros tengamos la seguridad de estar siempre contigo y que absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Te damos tantas gracias por tu amor hacia con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.